amigos y amigas de toda la República Dominicana. Su programa, Voces de la Naturaleza, está de nuevo aquí, como todos los jueves a esta hora. David Arias Canela y su servidor Paino Abreu conversamos con ustedes sobre diversos temas ambientales. Y a propósito, David, ¿cómo estás? Estamos muy bien. ¿Sabes una cosa? Que yo no quería ya referirme en este programa de nuevo al tema de la Loma de Miranda, porque parecería que ya nosotros habíamos dicho todo lo que teníamos que decir sobre eso aquí. Sin embargo, para sorpresa, el tema continúa vigente. Continúa vigente más que nada porque las personas, grupos y organizaciones ambientalistas, entre comillas, muchas de ellas, sí, porque usted sabe cómo son las cosas, que plantearon la no explotación mineral en Loma Miranda, ahora han desviado su movimiento hacia otro interés, que es el de declarar Loma Miranda como área protegida o parque nacional. Entonces, uno se sorprende realmente, porque un parque nacional o área protegida cualquiera, para que lo sea, para ser declarado así, necesita reunir una serie de condiciones. Y yo quisiera que tú y yo conversemos sobre ese tema ahora, los televidentes se formen una idea, si esa Loma de Miranda y sus condiciones ameritan convertirla en un parque nacional. Sí, eso que te acaba de plantear es muy correcto. Para declarar un espacio protegido, tenemos que partir primero de la necesidad, o sea, de la importancia que tiene el lugar, ese espacio, en cuanto sea biodiversidad, en cuanto sea conservación del agua, en cuanto sea la preservación de una especie única, importante. O sea, buscar cuáles son las características que debe tener esa área para luego hacer una propuesta de protección de esa área. Porque de lo contrario no podemos seguir declarando espacios protegidos así porque sí. La República Dominicana tiene un 60% del territorio montañoso. Entonces, donde quiera que haya una montañita, tenemos que protegerla. Entonces, no vamos a tener espacio ni siquiera para producir. A propósito de eso, la República Dominicana también tiene ya muchas áreas protegidas. No quiere decir que no pueda tener más, pero sí, bueno, estamos hablando de 123 unidades de protección que hay en la República Dominicana, que involucran alrededor de un poco más de 12,000 kilómetros cuadrados del territorio nacional, o sea que son el 25% del territorio ya está protegido, lo cual es bueno, pero como tú dices, el objetivo de protección tiene que ser un objetivo claro, contundente, fundamental, vital para el país. En este caso, vamos a examinar cuáles serían esas condiciones. Por ejemplo, el término de endemismo, o sea, cuando hablamos de biodiversidad, hay biodiversidad que es nativa de un lugar, pero que también puede ser lo de otro. Entonces uno habla de especies nativas que son de aquí, pero también son de Cuba, también son de Puerto Rico, también están en muchísimos lugares del mundo, ¿verdad? Y hay otro término que se llama endemismo. Las especies endémicas quiere decir que son únicas de un lugar específico. En el caso de la República Dominicana, podemos mencionar dos especies, una de flora y una de fauna, que todos los dominicanos la conocemos. La especie de flora que les voy a mencionar es la palma real. Hay cientos de palmas diferentes en el mundo. Es más, usted va a cualquier país del mundo, incluso en Asia y Arabia y países muy lejanos de aquí, y usted va a encontrar palmas muy parecidas a la palma real, pero no son palmas reales. La palma real nuestra es única, es endémica de la isla española. Y usted ve que tiene una compañía de fauna que también es única, que es endémica, que es la cigua palmera. Exacto. Esas dos cosas no existen en ninguna otra parte del mundo que no sea la isla española, o sea, Haití y la República Dominicana. ¿Verdad que sí? Sí, estoy hablando correcto. Sí, correctamente. Bueno, eso es, en términos de endemismo, o sea, de especies que son de un lugar específico, ¿cuáles son las de Loma Miranda?
Óyeme, ayer estuvimos en una reunión en el Senado y estuvo también presente la Academia de Ciencias y muchísimos ambientalistas hablando de este tema, y yo vi al presidente de la Academia de Ciencias tratando de hacer un milagro o hacer una magia para demostrar que ahí había algo que sea interesante de proteger. Y yo me reía porque no podía. Sí, realmente es un lugar importante de la República Dominicana, de la Cordillera Central, pero que las especies que hay ahí en Loma Miranda también están en muchísimos otros sitios de la República Dominicana. O sea que en términos de endemismo, de interés de conservación de especies únicas de la naturaleza de la República Dominicana, no podemos considerar que Loma Miranda y sus alrededores cercanos sea un lugar especial. Por ejemplo, dentro de las especies endémicas que hay en la República Dominicana, hay un lugar que está más o menos próximo a Loma Miranda, pero si usted lo coge a pie se le va a salir la lengua, ¿verdad? Porque estamos hablando de ya al final de Casabito, donde está la reserva Ébano Verde. de Ébano Verde. Sí. Ahí hay especies endémicas y hay también de flora y de fauna. Entonces ha señalado en el mapa como uno de los lugares de la República Dominicana donde hay especies endémicas, y hay muchos otros en la República Dominicana, como en el sur es que hay más. Por ejemplo, allá en la zona de Parque Aragua y eso, hay muchas especies endémicas, lugares, pero en el lugar específico de Loma Miranda no se puede decir que hay nada en ese sentido interesante de proteger. Además, hay que agregarle al público que en esa zona, por ejemplo, era una zona habitada. Y en el área completa de concesión de la minera, ellos tienen una propuesta que todavía no lo han hecho público, pero ellos tienen una propuesta de que solamente un porcentaje de esa área es la que tiene las condiciones para ser explotada, o sea, que tiene un mineral de buena calidad. El resto no tiene esa característica, por lo tanto, ellos a futuro van a proponer que toda esa parte sea declarada espacio protegido. Y la misma que está siendo explotada con el nuevo sistema de explotación, que es cantera y recuperación de cantera inmediatamente, se va a ir incorporando el área que va siendo explotada al espacio protegido, de forma tal que al final del proceso, toda el área se convierte en un espacio protegido, si el gobierno quiere. ¿Verdad? Bueno, yo escuché eso también de parte de funcionarios de la empresa, en el sentido de que ellos son alrededor de 14,000 tareas de tierra que implica la posesión de Rafael Combrí y Loma Miranda, y ellos planteaban que la parte que van a usar, tanto entre caminos, campamentos y explotación en sí misma, o sea, donde se haría movimiento de tierra, alcanza solamente unas 4,000, 3,000 y pico, 4,000 tareas, o sea que el resto, aproximadamente 10,000, un poco más, ellos estaban dispuestos a negociarla para fines de protección de la cuenca del río Jagüey que nace ahí. Vamos a ver, ya vimos el tema de endemismo, que es una de las razones interesantes para proteger una zona natural, ¿verdad? Vamos a ver la parte de hidrología. La hidrología, o sea, las aguadas que se producen en un lugar específico, eso es otro tema interesante porque el agua es la clave de la vida y sin agua no podemos llegar ni de aquí a allí. Por tanto, si hay una hidrología importante en una zona, es una posibilidad de protección. Aunque, por ejemplo, aquí tenemos cientos de ríos, ¿verdad? Y todos los ríos, en todas sus extensiones, no han sido declarados protegidos. Porque si se declara protegido, habría que también, prácticamente, la mitad del territorio nacional dedicarlo a eso. Pero los nacimientos de agua, las zonas productoras de agua, los ríos en sus cauces, tienen que tener algún tipo de protección porque la calidad del agua y la cantidad de agua es importante. Ahora, en el caso de la Loma Miranda, hemos demostrado una y otra vez que la hidrología no es abundante, es escasa. Específicamente en Loma Miranda nace un río que tiene nombre como río, se llama río Jagüey.
Hawái. Ese río nace en la misma loma a partir de dos arroyos, el arroyo Azafrán y el arroyo Colorado. Después ya más para abajo le entra otro, pero ya casi fuera de la zona de Miranda en sí misma. Pero esos dos arroyos que conforman el río Miranda, que tiene más o menos en promedio anual 1 metro cúbico por segundo, bueno, es importante, no hay duda, le provee de agua a miles de familias que viven en los alrededores, provee un poquito de agua para una agricultura que se hace ahí antes de llegar a Pontón, pero se vendió la idea de que la Loma Miranda era una zona donde nacían 40 ríos y que si eso se desprotegía o se explotaba en términos de minería, se iban a morir esos ríos y por tanto la producción agrícola del Valle de la Vega Real iba a morir, porque esos ríos proveían de agua a la presa de Rincón y nada más falso. Resulta que Hawái es un río que desemboca en el río Pontón, que todavía es un río pequeño, y Pontón le entra al río Camus, como hemos dicho muchas veces, y Camus le entra al Yuna, todos esos ríos bajan hacia la... Y ya ahí para adelante no se le da uso al agua incluso. Y ustedes saben qué pasa con el Yuna, que lo más que hace ya en la zona de abajo es provocar inundaciones cada rato. Sí. Entonces, hidrológicamente, del otro lado de la loma hay un arroyo que se llama Arroyo Miranda, que es intermitente, no tiene agua todo el año, sino cuando llueve mucho tiene agua, y ese arroyo es el único que cuando tiene agua la lleva a la presa de Rincón, pero es tan pequeño que no se puede ni siquiera medir en términos de caudal. Por tanto, la hidrología real de la zona de Miranda o de la Loma Miranda no tiene una importancia tan vital. Pero además, cuando se defiende el río Hawái, que yo también lo defiendo, y podría mi cabeza, antes de permitir que se le haga daño a una sola gota de agua que se le por ahí, pero es que se parte del supuesto que ese río sería agotado con la fase minera. ¿Y quién ha dicho eso? La propia empresa explicó que ese río sería, no alcanzaría la explotación a la cuenca de ese río y que todo lo contrario, todo ese bosque que está ahí sería para proteger el río Hawái. Y es que además la gente tiene que entender a veces, la explotación que había del área, que era una explotación agrícola, o sea, habían unas cuantas familias que fueron mudadas a otro lugar bajo y se le entregó también tierra para que realizaran sus actividades agrícolas. Con el tiempo sí iban a afectar al río, porque el crecimiento de la frontera agrícola era cada vez mayor y se aproximaba más a la cuenca del río. O sea que aquí hay muchos lugares que usted no ve desde la carretera, donde se están haciendo actividades, específicamente actividades agrícolas. Entonces esas actividades agrícolas sí afectan, porque van eliminando totalmente la vegetación y para siempre prácticamente, porque cuando usted hace un conuco, lo hace y lo hace y lo hace, y resulta que el bosque no se regenera, ¿verdad? O sea que tú estás diciendo algo interesante. Esa área fue intervenida durante muchos años. O sea, usted va todavía y ve los restos de conuco, y restos de vivienda, y restos de flora introducida por gente cuando vive. Usted sabe que cuando usted hace una casa, usted lleva flores, y lleva matica de esto y del otro, y eso se ve ahí, evidentemente, fue un área intervenida. Por tanto, en términos también de virginidad, bosque virgen no es tampoco fundamental. Pero hay adicionalmente, quería mencionar el tema de la avifauna. Tú sabes que las aves, siempre la gente tiende a tratar de proteger las aves, porque las aves son parte de la fauna, la parte que es más bella de la fauna. Disfrutar el vuelo de las aves es una cosa extraordinaria, ¿verdad? El color de las aves, el canto de los pájaros, una cosa que todo el mundo... de las aves, ¿verdad pájaros, que sí? Pues, ahí vi un mapa ayer de las zonas principales de avifauna del país, y Loma Miranda tampoco está ahí. A pesar de que el día que yo fui, que caminé a pie por Loma Miranda y bajé al río y caminé el río,
Yo escuché algunas avecillas, Sí, como en todas partes, sí. e incluso me pareció ver una perdiz. En todos los bosques oscuros, cafetales y todo eso, no siempre pueden contemplar una o dos perdices, pero lo que había antes, esa cantidad enorme de palomas, pericos, cotorra, usted eso no lo ve. No, Usted ya no no se lo ve. ve. Entonces, para conservación pura y simple, que implique, que amerite la declaración de área protegida, tampoco vemos la importancia vital que tiene Loma Miranda, aunque yo pienso que el Estado Dominicano, la compañía Falcon Briggs, llamada ahora Strataníquel, y las organizaciones ambientalistas de la República Dominicana podríamos llegar a un acuerdo porque puede ser que haya mucha área ahí, como es evidente, incluso la propia empresa lo ha dicho, que estaría dispuesta a ceder una gran parte del terreno que pueda ser protegida de alguna manera, para fines de la pequeña cuenca que tenemos ahí del río Hagüey, más que nada, porque otra cosa no tiene mayor interés. Yo pienso que tal vez podría hacerse Sí, una negociación en ese sentido. exacto, pero ingeniero, lo más importante sobre todo es que la gente debe ir al lugar, debe conocerlo. Por ejemplo, a muchas instituciones se les hizo la invitación, según tengo entendido, y no han ido a ver qué es lo que hay. Lo que pasa es que no es fácil. Oye, la gente habla y habla, pero del dicho al hecho hay bicho trecho. Y Sí. solamente subir allá, aunque se ha montado en un jeep, Sí. ya eso es un trabajo que implica un día, Sí. ¿verdad? Ahora de montarse y bajar. bajar a la cuenca y caminar el río, ya esas son cosas mayores que no todo el mundo lo puede ni lo sabe hacer. Entonces la gente tiende a opinar de lo que oye de otro, sí. y ese fue el efecto mediático que se creó cuando grupos ambientalistas dijeron que el mundo se iba a acabar, que este país iba a quedar sin alimentos, sin agricultura, sin agua, sin biodiversidad y sin nada. Entonces tenían que sumarse y engañaron a la sociedad entera con esa situación. Ingeniero, y yo creo que eso que usted acaba de plantear es una de las cosas más importantes que nosotros en este programa queremos que la gente entienda, porque nosotros tenemos 20 y pico de años en el sector del medio ambiente. Trabajamos en la elaboración de la ley 6400 que crea el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tenemos más de 20 años siendo profesor académico de las universidades en esta área. Y ese es el grave problema. O sea, la población entendemos que sí, y creemos positivo, que tenga ese sentimiento positivo hacia el medio ambiente. Pero que por favor no se dejen confundir de informaciones falsas. Que cuando oigan una opinión, investiguen primero, que oigan las demás campanas, porque es que esos grupos ambientalistas extremos ponen las cosas como no son. Y eso no queremos. Queremos educar a la población, queremos proteger el medio ambiente, pero protegerlo adecuadamente, ingeniero, porque no podemos seguir en una población donde nos estemos llevando de las falsedades, ¿verdad? No podemos seguir de esa Muy manera. bien. David, bueno, tenemos que despedir el programa por el día de hoy, pero el próximo jueves, aunque no me vean a mí, te verán a ti, ¿verdad? Porque siempre estaremos en los jueves, ¿verdad? En Voces de la Naturaleza. Hasta el próximo jueves.